Gloria a Dios, Dios les bendiga, qué bueno volvernos a encontrar y poderle dar al Señor toda la alabanza y la adoración. Yo le invito para que usted entre en ese reposo del Señor, pueda descansar en las manos de Dios, de ese Dios de amor que nos cuida, que nos ama, que tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este momento, que la presencia del Señor se glorifique en bendición sobre nuestras vidas, que el poder del Santo Espíritu de Dios nos llene, que su gracia sea derramada sobre cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias, Dios del cielo, por permitirnos llegar a tu reposo, a tu descanso, Señor. Gracias, Dios amado, porque en tu misericordia y tu bondad podemos encontrar, Señor, la bendición para nuestras vidas. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles que podemos estar pasando, Señor, en ti está nuestro descanso, en ti está nuestro reposo, y te alabamos, Señor. Bendigo a cada una de las familias, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu en este momento ministre en cada hogar, ministre en cada vida, y que tu gloria, tu poder y tu misericordia, Señor, se magnifiquen en bendición sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito para que abra su Biblia en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17 y 19. En este pasaje quiero hablar de una de las grandes bendiciones dadas al hombre, que es el reposo. Y cuando hablamos del reposo o del descanso, podemos diferenciarlo y decir que en el ámbito físico, el estado de reposo supone que el cuerpo y la mente se encuentran en relajación completa, sin estrés, sin posibles preocupaciones, que contribuyan a generar tensión. La tensión, obviamente, se puede hacer visible tanto en nuestro sistema muscular como en nuestro sistema nervioso, por lo cual el estado de reposo debe ser una combinación de los dos espacios, tanto nuestro exterior como nuestro interior. El estado de reposo es normalmente recomendado a personas que no están en un óptimo estado de salud, ya que pueden entrar en tensión y hacer que se genere un daño mayor. Por lo general, el reposo implica permanecer recostado, consumir alimentos livianos, que no requieren demasiada digestión y obviamente descansar. En la Biblia nos habla mucho del reposo y esta es la promesa que nosotros tenemos de estar libres totalmente de toda ansiedad. Es una promesa que aguarda a todos los que siguen fielmente la voluntad de Dios. Muchas personas están buscando ese reposo, pero su búsqueda es en vano porque no aciertan a comprender qué es el verdadero reposo. En Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19, encontramos un texto que es alentador, que todos nosotros debemos de estudiar. Es más, muchos lo conocemos de memoria y está revelando un maravilloso reposo. Si nosotros hacemos el contexto del libro de Habacuc, que es bien corto, en 3 capítulos solamente, recordamos que en un comienzo Habacuc se había dirigido a Dios preguntando por qué él estaba actuando de esa manera. ¿Por qué estaba permitiendo que se viera la maldad? ¿Y por qué además el Señor no actuaba para impedirlo? Pero Dios, ¿qué hace con Habacuc? Lo lleva a una torre de la atalaya y allí le permite ver lo que él estaba haciendo. Desde allí Habacuc pudo contemplar el plan de Dios desde una nueva perspectiva. Y ahora este hombre que estaba con esas dudas ya está diciendo: yo voy a andar por fe en Dios. Es decir,
que iba a hacer que la fe fuera la fuerza que impulsara su existencia. Y obviamente eso es ejemplarizante para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es la respuesta para los problemas del presente, es decir, que tiene una explicación para ellos sin importar cuáles sean los problemas. Dios tiene la respuesta, es más, Él es la respuesta. Cuando nosotros miramos esto, entonces encontramos que el profeta haya reposo al conocer que la voluntad de Dios iba a ser tan victoriosa en el futuro como lo había sido en el pasado. ¿Y qué es lo que conduce a Habacuc hacia esa tranquilidad un poco tiempo después de expresar su desconcierto? Fueron 3 sencillas verdades que él resume en estos 3 versículos y que nosotros vamos a estudiar en este momento para que nosotros también en medio de tanta adversidad, en medio de tantas situaciones difíciles, en medio de tanta angustia que estamos viviendo, también aprendamos a reposar en el Señor. En primer lugar, la primera verdad que encontró Habacuc es que las posesiones materiales no proporcionan el verdadero reposo. Versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Aquí vemos cómo él se había llegado a dar cuenta que el verdadero reposo no se encuentra en las posesiones materiales. Él contempla el futuro de la nación. ¿Y qué ve? Ve destrucción total. Él estaba viendo qué iba a suceder cuando los babilonios invadieran. Todo lo que había de valor iba a ser destruido. Allí iba a venir una vida de privación. Y entonces Habacuc se refiere a uno de los árboles más nobles de Judá, la higuera. La destrucción de la higuera simbolizaba la completa calamidad que golpearía a esa nación rebelde. Sus palabras están revelando que él esperaba que las cosas, en lugar de mejorar, más bien, o en lugar de mejorar, se pusieran peor. ¿Por qué? Porque a ese problema de una endurecida conciencia del pueblo de Judá se iba a añadir el de la ruina de su economía agrícola, y era un pueblo esencialmente agrícola. ¿Eso qué implicaba? Que venía una ruina total. Y aunque esta ruina total vendría, Habacuc todavía estaba hallando un motivo de gozo. ¿Y por qué lo hacía? Porque en la vida hay 2 elecciones. Y esas 2 elecciones él la expone en el versículo 4 del capítulo 2, en donde dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Él había hecho la elección sabia. Él había decidido caminar por fe. Los que escogen la arrogancia de la vida, mi hermano, solo hallan ruina. ¿Por qué? Porque su orgullo está solamente en las posesiones materiales. Y esas posesiones materiales no proporcionan reposo verdadero. Tienen reposo únicamente cuando las posesiones de ellos están seguras. El gozo se les evapora cuando la higuera no está floreciendo, cuando en las vides no hay frutos, cuando falta el producto del olivo, cuando los labrados no están dando producción, no están dando mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la seguridad de estas personas es superficial y desaparece cuando llega esa justicia de Dios. Los que confían en las posesiones materiales para hallar seguridad se han visto estremecidos
porque se han dado cuenta que ellas se desvanecen. ¿Qué han encontrado todas las personas, infortunadamente, que confiaban en lo material en esta época de escasez? Lo han encontrado más que llanto, más que dolor, debido a que fracasaron en todo aquello que habían confiado para hallar seguridad. Cuando nosotros procuramos reposo en las posesiones materiales, estamos haciendo una elección insensata. La mayoría de las personas desean hallar felicidad en lo que les recomienda el mundo, antes que en la devoción a Dios. Son tantas las personas que buscan reposo en los deportes, en los paseos, en los viajes, en un ascenso laboral, en los bienes mundanos, en el dinero, pero descubren tardíamente que hacen una elección insensata porque las posesiones materiales no proporcionan el verdadero reposo. Segunda verdad que encuentra aquí Habacuc es que la alegría puede existir en cualquier situación y circunstancia. Versículo 18 dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Observe cómo la situación que él describe en el versículo 19 no era buena. Y la esperanza de que ella mejorara era muy reducida. La injusticia iba a continuar, la economía iba a empeorar, la conciencia nacional iba a fracasar, la corrupción gubernamental se iba a intensificar, la situación iba a empeorar tanto cada día que se iba a convertir en una carga. Y esto fue escrito hace muchísimos, pero muchísimos años. De pronto alguien dice: no, pero es que usted está hablando de la situación del mundo o del país. Estoy hablando de lo que estaba viendo y lo que estaba viendo Habacuc. No había nada positivo en esa vida presente. No había nada positivo que viniera del futuro. Absolutamente nada. Pero a pesar de esto, Habacuc halla un reposo lleno de paz. ¿Y cómo lo logró? ¿Era víctima de la ilusión? ¿No conocía la realidad? No. La clave de Habacuc se encontraba en el contentamiento. El contentamiento. Allí reside esa felicidad. ¿Y sabe por qué? Porque el contentamiento, como lo vimos en el culto pasado, reside en el poder de Dios y no en las circunstancias de la vida. Oiga bien, reside en el poder de Dios y no en las circunstancias de la vida. Él sabía que la situación empeoraría, pero a pesar de todo eso dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un ejemplo más moderno de este caso también lo encontramos en el apóstol Pablo, quien en el libro de Filipenses, él siempre habla de regocijarnos siempre. Y una vez digo regocijaos y otra vez digo regocijaos y vuelvo y les digo regocíjense. ¿Por qué? Porque él confiaba en el poder de Dios para proporcionar paz y no en las situaciones de la vida. Tal vez nosotros, obviamente, como humanos que somos, no podemos regocijarnos en las situaciones crueles que se producen en la vida, pero sí nos podemos regocijar en el hecho de que Dios es soberano, que es Señor y que nada estorba su voluntad. Regocijémonos nosotros en quién es Dios, lo que Él ha hecho y lo que continúa haciendo por nosotros. Que los que luchan con circunstancias adversas en la vida, recuerden siempre la promesa que Dios nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 54, en el versículo 10 nos dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros luchamos con situaciones adversas en la vida. En estos momentos lo estamos haciendo. Hay personas en San Andrés, en el Chocó, en la costa, luchando con situaciones adversas.
¿Y qué es lo primero que a veces perdemos? La esperanza. No acertamos a hallar la victoria. Algunas personas culpan a Dios de los problemas y creen que ya no hay salida, pero necesitamos siempre en todas estas circunstancias analizar las palabras de Habacuc y seguir esa misma fórmula que él nos está proponiendo aquí, para que podamos hallar contentamiento lleno de reposo, alegrarnos con todo, a pesar de las circunstancias. Podemos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Cuando nosotros vemos estas grandiosas y específicas bendiciones, podemos encontrar salud, tranquilidad y felicidad a pesar de la adversidad. Y la tercera verdad que encontramos aquí está en el versículo 19, y es que la fe en Dios proporciona la única seguridad. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Estas palabras que el profeta recoge en este versículo 19, lo indican y lo identifican mejor como un verdadero hombre de fe. Él se está levantando como un memorial de fe, como uno de esos héroes de la fe, que al igual que Job, quien dijo en Job capítulo 13, versículo 15, aquí aunque él me matare, en él esperaré. Este Habacuc del capítulo 3 es un hombre totalmente diferente al que conocimos y vemos en el capítulo 1. Él había llegado a creer que podía hacer frente a lo que viniera. Él había llegado a creer que a pesar de todo podía regocijarse en el Señor y gozarse en el Dios de su salvación. Sabía que ese Dios no lo olvidaría, que ese Dios ciertamente lo iba a sacar adelante. Y eso es lo que nosotros también tenemos y debemos de estar seguros, debemos de estar convencidos en todo momento. Tenemos un Dios que nos va a olvidar, tenemos un Dios que nos sacará adelante sin importar cuál sea la situación. Habacuc había visto el cambio en la situación, pero pasó del clamor que decía ¿hasta cuándo? Al cántico de triunfo, a una vida plena. Y allí nosotros estamos viendo cómo él avanza paso a paso, de la desesperación al conocimiento, del conocimiento a la confianza, de la confianza a la sumisión, de la sumisión a la paz. Esa paz que solamente puede dar ese Dios de los cielos. La fe de Habacuc fue transformada cuando entendió lo apremiante que era: por su fe vivirá. Ese entendimiento hizo que él pudiera disipar la desesperación, esa desesperación que le causaba la injusticia de la vida. Y nosotros debemos aprender a vivir por fe, como Habacuc está mostrándonos a nosotros. Nosotros también debemos entender que Dios espera que hagamos lo correcto sin importar cuáles sean los resultados. Los que viven por fe están dedicados a la voluntad de Dios. Aun si sus opciones significan que deben actuar de modo contrario a lo que dice la gente, vivir por fe debe acompañar de servicio en el reino con un corazón dispuesto. Todos los que viven por fe sirven porque saben que es Dios al que están sirviendo. Habacuc usó dos frases muy importantes para describir esa seguridad. Dijo que los que confían en el Señor iban a estar tan firmes como los pies de siervo. Y aquí está utilizando un símil que se está refiriendo al pie firme del venado de montaña. Esa imagen nos consuela al decirnos que por más difícil que llegue a ser la vida, los que esperan en el Señor jamás van a enfrentar un problema tan grande como para que le haga perder su firmeza, siempre y cuando siga confiando en el Señor. Siempre va a poder
afianzarse a pesar de lo escarpado del terreno. La segunda frase que Habacuc utiliza es que él promete una caminata en altura. Y esa caminata en altura se está simbolizando supremacía y seguridad. Los que moran en las alturas están por encima del peligro, porque ellos reposan en una posición segura. Miqueas capítulo 1 versículo 3 dice que Dios mora en las alturas. Entonces, esta alusión que hace el profeta Habacuc nos está hablando a vivir estrechamente cerca del Padre. Qué hermoso poder uno encontrar reposo en el Señor. Observen cómo Habacuc se da cuenta de tres verdades. La primera, las posesiones materiales no proporcionan verdadero reposo. La segunda, la alegría puede existir en cualquier situación y circunstancia. Y la tercera, la fe en Dios proporciona la única seguridad. El único y verdadero reposo que la gente puede encontrar se halla dentro de los corazones de los que tienen fe en Dios. Y esa es la conclusión a la cual llegó Habacuc. Y es una verdad que se está aplicando hoy en día. Dios es la respuesta a nuestras preguntas. Dios es la respuesta a nuestros problemas y dudas. Así que nosotros podemos alegrarnos en Él, en su salvación. Y decir con este hombre, el profeta Habacuc, que fue pesimista al comienzo, entró en contacto con Dios y contempló la situación desde la perspectiva divina. Y entonces él pudo decir, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y este libro, que comenzó con una nota triste, termina con una experiencia gloriosa de bendición para nuestras vidas. Qué bendición nosotros también poder entrar en ese reposo del Señor. El Señor quiere que nosotros entremos en su reposo. Tal vez usted puede decir en este momento, a pesar de que las situaciones no están muy buenas, a pesar de que la economía no se ve muy prometedora, a pesar de que las empresas, y va pronosticada una reducción del crecimiento económico y de tantas cosas que estamos viviendo, tal vez usted puede decir, con todo esto, yo me alegraré, pero también me gozaré en ese Dios de mi salvación, en el Dios que me hace afirmar allí los pies como de sierva, que aunque el terreno esté muy escarpado, muy difícil, voy a permanecer firme, con el cual me hace andar en las alturas donde Él está. Yo le invito para que usted coloque su fe en el Señor en estos momentos. Coloque su fe y su confianza en ese Dios que nos ama, en ese Dios que tiene lo mejor para nosotros. Y que usted le pueda decir al Señor en estos momentos, Señor, yo también, así como Habacuc, que decidió vivir por fe, que decidió que el justo por su fe vivirá, y que decidió alegrarse, yo también me alegro, porque yo sé, Señor, que tú no me dejarás, que tú estás conmigo, que tú me acompañas siempre, que tu mano y tu poder, Señor, se glorifican sobre mi vida. Usted le puede decir en estos momentos al Señor, Señor, yo creo que tú estás conmigo, que tu presencia, Señor, no nos ha abandonado. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos. Pero también, Señor, gracias, porque hay un reposo para el pueblo de Dios. Así como lo dice tu palabra en el libro de Hebreos, todavía hay un reposo para el pueblo del Señor. Hay un reposo para todo aquel que cree. Hay un reposo para todo aquel que confía en ti. Hay un reposo para todo aquel que se regocija en el Señor, no en los problemas, en el Señor, porque sabe
que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las situaciones difíciles, estás con nosotros. Y tú nos guardas y nos llenas de tu poder y de tu gloria. Padre, muchas gracias. Yo coloco esta palabra, Señor, en los hogares, en la vida de tus hijos, Señor. Señor, porque hay personas que están desesperadas, que no han podido encontrar reposo. Yo ruego, Señor, para encontrar ese reposo que solamente tú nos puedes dar. Yo quiero también, Señor, reposar en ti. Mi familia reposa en ti, mi esposa, mis hijas, tu iglesia, Señor. Que todas y cada una de tus hijos, Señor, puedan encontrar ese reposo de bendición. Que en medio de toda adversidad, que en medio de toda incertidumbre, que en medio de toda inseguridad, Señor, así como Habacuc, Señor, pueda también encontrar esa respuesta para su vida. Pueda encontrar, Señor, esa bendición. Él salió de la desesperación para vivir por fe. Él salió, Señor, de esa situación difícil para empezar a vivir una vida diferente. Y queremos gozarnos, Señor, en ti. Queremos gozarnos, Señor, en tu presencia. Queremos gozarnos, Señor. Queremos gozarnos, Señor, en tu presencia. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, Señor. Les entrego en tus manos, Señor, y les bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Cada hogar, Señor, lo entrego, Señor, en bendición. Cada hogar, Señor, y cada vida lo entrego, Señor, en tus manos. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Y reposar en ti, Señor. Cada día más y más, oh Dios de la gloria. Oramos, Señor, por cada petición, por cada necesidad. Oramos, Señor, por las islas de San Andrés y Providencia, Señor, para que tú hagas la obra allí, Señor, de la gloria, y te levantes en fe, Señor, sobre cada una de estas personas que han visto, Señor, como tú, solamente tú puedes guardar. Oro, Señor, por las personas en el Chocó, Señor, las personas que están siendo víctimas del invierno, que han perdido, Señor, cada una de sus tierras, de sus propiedades. Guárdales, Señor. Oramos, Señor, por nuestro país, que tú te levantes, Señor, y reprendas el espíritu de muerte, Señor, sobre nuestra tierra. Que tú reprendas, Señor, toda violencia, que tú reprendas, Señor, todo odio, Padre Santo, y te glorifiques en poder y en bendición. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga. El Señor les guarde y les proteja. Un abrazo de bendición y les amamos en el Señor. Muchos saludos de todas mis hijas, de mis hijas y de mi esposa. Dios les guarde.